el objetivo es que cada uno de ustedes puedan comprender cuál es la importancia de la vía subcutánea, ¿no? Y cuál es la forma de su administración segura. Mismo que ustedes sean capaces de asumir ese reto, ¿no? De su administración. Como les decía, aprendí la teoría y voy a ir a la práctica, ¿no? A aplicarlo, viendo los videitos. Bueno, acá como vemos, está la estructura de la piel, ¿no? Como habíamos visto, ¿recuerdan en la clase, en la sesión? ¿Alguien quiere participar? A ver, ¿en qué porción de la piel, en qué capa de la piel iba a administrarse nuestro medicamento por vía intradérmica? ¿Se acuerdan? A ver, ¿en qué porción iba a El ir? tercio medio del brazo. Ya, muy bien, esa es la porción anatómica. Y en la estructura de la piel, en qué capa de la piel iba a ir? La epidermis. Aquí. En la Ya. epidermis. La intradérmica, como dice su nombre, es debajo de la piel, es decir, el espacio entre la epidermis y la dermis, que es esta. Acá está la dermis, miren, vamos a retomarlo un poquito para que quede claro la diferencia, ¿ya? ¿Ven? Aquí, la primera hojita que se levanta, por así decirlo, en ese espacio, en el primer surco, esa es la vía intradérmica, porque esta de acá, la que estoy señalando, es la epidermis, y de aquí empieza ya la dermis. Y como ven aquí, ¿no? Este es el tejido subcutáneo. ¿Ven lo amarillito? ¿Pueden ver lo amarillo? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Pueden ver Sí, licenciada. esto? Sí, licenciada, sí, pero- Ese es el tejido subcutáneo. Como ustedes pueden observar, el tejido subcutáneo tiene distintos capilares, ¿no? Porque miren, siempre recuerden una estructura cuando ven venas, arterias, ¿no? Las arterias en color rojo y las venas graficadas en color azulado, algunas torneadas a verde. Cuando son gruesas, así como estas, son de circulación central. Sin embargo, cuando son estas pequeñitas que estoy señalando, se refieren a capilares, que son vasitos sanguíneos también, pero cortos, es decir, se enmarañan como una pequeña red, entonces estos tienen poca cantidad de sangre, ¿ya? Eso es importante, ténganlo en cuenta, la capilaridad, que luego lo voy a explicar, por qué es necesario conocer en esta parte de la vía subcutánea, ¿ya? Pero más adelante lo vamos a, para que ustedes lo puedan comprender. Pero recuerden, el tejido subcutáneo tiene bastante irrigación y está inervada e irrigada con bastantes vasitos capilares, es decir, que son vasitos sanguíneos más pequeños. Ahora, en lo que es la estructura de la piel vamos a continuar. En la vía de administración subcutánea, como dice su nombre, lo vamos a administrar en esta zona, que también se le conoce como hipodermis. Hipo quiere decir debajo, debajo de la dermis, ¿no? El tejido subcutáneo es el que se encuentra ya más cerca al tejido muscular, ¿no? Entonces es la estructura que toma nuestra piel. Esta es la piel que está con nuestros poros, nuestros cilios, ¿no? O vellitos, como le quieran, como le conocemos. Posteriormente está, este grosor es la epidermis, en esta vía es la intradérmica, aquí continúa la dermis, y aquí está el tejido subcutáneo, que generalmente en todas las gráficas lo van a encontrar de color un poco torneado a color amarillo, dando a entender que es el tejido graso, ¿ya? El tejido subcutáneo está compuesto por células adiposas, es decir, células grasas, ¿no? Ella. Entonces, es la capa más interna de la piel. Como ustedes pueden ver, es la capa más interna, ¿no? Y se compone de células llamadas fibroblastos. Estos fibroblastos son células que le dan justamente esa consistencia a la piel, ¿no? Y le puede dar esa elasticidad a su vez.
La hipodermis o el tejido subcutáneo va a intervenir en la termorregulación. Es muy importante este tipo de tejido graso, que no es el mismo, por si acaso, a las células adiposas que se localizan por el tema ya de un sobrepeso, obesidad, ¿ya? Este tejido graso es fundamental que lo conservemos dentro de la anatomía. Posee buena irrigación, como lo podemos ver. Aquí ustedes pueden ver, ¿no? ¿Ven que está en rojo y azul? ¿Pueden visualizar cómo mandan vasitos? ¿Ven? Vasitos, pequeñas ramificaciones de las principales venas y arterias, ¿ya? ¿Lo pueden visualizar? Sé que esta parte es un poquito, siempre la parte de la teoría es un poquito difícil, pero siempre tiene una razón del por qué, estimados participantes, para que ustedes puedan comprender, ¿no? Que detrás de una administración de un inyectable hay todo un proceso, ¿sí? Y qué es lo que podríamos dañar si es que no lo realizamos bien. ¿Ya? ¿Pueden visualizar aquí los vasos sanguíneos? ¿Sí? Sí, Ya, Sí, muy bien. Miss. ¿Ven así cómo se va sí, hacia abajo? licenciada. Sí, sí se ve. Buenas noches. Muy bien, gracias, buenas noches. Listo, entonces eso es lo que quiero que tengan en cuenta, que está bien irrigado y que es un tejido graso, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a la vía de administración subcutánea. Se va a definir como la introducción de una pequeña cantidad de solución farmacológica, ya que puede ser algún medicamento u otra preparación, en la hipodermis o tejido subcutáneo. Esto con el fin de obtener un efecto sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Un efecto terapéutico a nivel de un determinado órgano, ¿ya? O sistema. Puede ser sistema respiratorio, sistema óseo, musculoesquelético, etcétera. De acuerdo ya al régimen terapéutico, ¿no? Y la patología también de nuestro paciente, por supuesto. Aquí vamos a ver las zonas anatómicas, es decir, dónde, en qué parte del cuerpo yo puedo colocar este medicamento o este tipo de administración. En la subcutánea vamos a poder tener, ¿no? Las zonas anatómicas a colocar. Uno, pueden visualizar, es la zona superior de los brazos, pero es en la cara lateral. Voy a prender mi cámara un ratito. A ver. Ya. Ya, es en la zona lateral, es decir, en esta parte. ¿Sí? Pueden ver. La cara lateral quiere decir la cara que está ya dando hacia el exterior, ¿no? Esa es la cara lateral. ¿Sí? Aquí. No va a ser, se pueden guiar por el músculo deltoides, pero recuerden que la vía subcutánea no se va a administrar al músculo, ¿de acuerdo? Tiene que ser al tejido graso. Entonces lo podemos, es esta cara lateral. ¿Sí? Cuando ustedes se dan un abrazo, ven, queda ahí. Ya, esa es la zona a colocar el tejido subcutáneo, ¿sí? Ahora, en la región abdominal también se puede colocar en toda la región abdominal, teniendo en cuenta que la región abdominal va a comenzar inmediatamente después, ¿no? De las costillas flotantes. Las costillas flotantes son las que están aquí, ¿ya? Porque las que están aquí se llaman costillas verdaderas. Entonces, las flotantes, o falsas también le dicen algunos, pero flotantes, las que están aquí, ya, inmediatamente después de ellas, va a continuar hasta la línea que marcan las crestas ilíacas o las caderas que normalmente les conocemos. ¿Ven? Aquí justamente se nota claramente donde dice el número 2. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? ¿Se visualiza la región abdominal? Sí, licenciada. Sí, Licenciada, buenas licenciada. Sí, sí se ve. Gracias, muy bien. noches. Entonces recuerden, zona abdominal no es la zona, la región lumbar, no es región lumbar, ¿ya? Solo región abdominal, es decir, la cara anterior, solamente esta parte. Ahora, en la cara anterolateral externa de los muslos. Esto en el número 3 puede ser cualquiera de las piernitas. Como ustedes pueden ver, no es la parte de aquí de la pierna, sino más dando hacia el exterior, ¿no? Externamente. Por eso dice cara antero, de delante, lateral, externo. ¿Ya?
La interna no, porque está mucho más inervada y tenemos presencia de los grandes nervios, en este caso el nervio ciático, ¿no? Podemos tener dificultades. En el número 4 también tenemos la región glútea. En este caso, por ejemplo, allí también es un poco es importante la condición física del paciente. Si ustedes, por ejemplo, no les viene un paciente y le dice, acá está mi receta y tiene su vía subcutánea, a ver, digamos, insulina, ¿no? Entonces yo tengo que ver si mi paciente está caquéxico, es decir, delgado, sumamente delgado, o está en condiciones saludables, ¿no? Una persona hasta sobrepeso, digamos, ¿no? Porque ya obesidad tampoco, ¿no? Ya, entonces, si está saludable, allí sí yo tengo que evaluar en cuál de estas áreas le voy a colocar. ¿Por qué? Porque ¿a dónde tiene que ir el medicamento? ¿A qué parte hemos dicho? A ver, En ¿a la qué parte? epidermis. Al tejido En subcutáneo, el a la grasita, digamos, ¿ya? A la grasita. Entonces, si esa persona viene a colocarse, si esa persona es sumamente delgada, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué parte puedo colocarla? En el Lo vamos a abdomen. ver En el abdomen. ya En en el el abdomen. abdomen. Muy bien, en el abdomen. Excelente. Ya. Exacto, en el abdomen, porque las personas que son delgadas, dependiendo, por ejemplo, de su historia clínica anterior, de su historia natural, por ejemplo, hay personas que por la diabetes, por ejemplo, han tenido sobrepeso, obesidad, y al tener ya volverse insulino requirientes, es decir, necesitar sí o sí de la insulina, tienden a adelgazar, a perder bastante masa muscular, pero la zona abdominal es la que se queda todavía con el tejido adiposo, ¿no? Donde generalmente se localiza pues los famosos rollitos que le llamamos, ¿no? Pero son tejido abdominal, tejido graso localizado, ¿no? Entonces allí le podemos colocar. Sí, eso entonces tienen que tener en cuenta. Pero igual lo vamos a ver también, a ver, más adelante. Ya la región glútea. Ya, ahora aquí, en lo que es indicaciones y uso, están indicados cuando la persona, ¿no? Cuando nuestro paciente no puede utilizar la vía oral, ¿no? Por X motivos, digamos, ha tenido un accidente, por ejemplo, ¿no? Accidente de tránsito, ¿no? Qué sé yo, o quemaduras también, cuando hay quemaduras en la zona del rostro, también se pueden utilizar estas vías. Su absorción es lenta y constante del fármaco, es decir, más o menos esta vía te permite una duración de entre 8 a 12 horas, ¿no? Evita el dolor innecesario. Esta vía es relativamente menos dolorosa. Tiene mayor efectividad de ciertos fármacos, como por ejemplo la heparina, la insulina, ¿no? Y su absorción es mucho más. Es lenta, pero es constante, justamente, que es para eso es lo que se utiliza esta vía, ¿no? Dentro de las ventajas está la autonomía para el enfermo. ¿Recuerdan que la vía intradérmica, la persona, el paciente se podía colocar solo? ¿Se podía colocar solo el paciente? No se podía. No. No se podía. Muy bien. Entonces, en esta vía sí es posible que el mismo paciente se pueda colocar. Nosotros le podemos enseñar, básicamente, por ejemplo, en el consultorio donde yo trabajo, nosotros le enseñamos a los pacientes a utilizar la insulina, ¿no? Cómo aplicarse la insulina, la heparina en algunos pacientitos que tienen problemas, ¿no? De sus insuficiencias venosas profundas, etcétera, o problemas de trombosis. Entonces, eso también va a jugar a favor del paciente, ¿no? Es una ventaja del paciente que él puede colocárselo a sí mismo. La técnica es poco agresiva, ya que las agujas, más adelante lo vamos a ver, son súper pequeñitas, delgaditas, y los mismos pacientes refieren que no, o sea, no sienten dolor. O bueno, a veces considero que puede ser su neuropatía también, que hay disminución del umbral del dolor. Pero también se utilizan algunas vacunas, ¿no? Como por ejemplo la vacuna antiamarílica en los niños y también en adultos en zonas endémicas, ¿no? De la fiebre amarilla, generalmente en la zona de la selva en nuestro país, ¿no? No precisa hospitalización para esta vía, a diferencia de, por ejemplo, la vía endovenosa, que si bien es ambulatoria, es incómoda, ¿no? Porque, por ejemplo,
aparte del endovenoso podemos ver lo que es la colocación del catéter venoso periférico, ¿no? Y que va a ser un poco incómodo que la persona lo tenga allí porque dura 72 horas esta vía. Sin embargo, esta va a ser relativamente, digamos, por ejemplo, también fácil de utilizar, ¿no? De realizar esta administración. Van a ver que es un poco más fácil que la vía intradérmica. Permite la infusión continua. También actualmente, por ejemplo, antes las personas con diabetes, sobre todo las tipo 1, las diabetes tipo 1 en las cuales el páncreas está suprimido totalmente la producción de la insulina, que es la hormona que regula los niveles de glucosa, bueno, y entre otras funciones, por supuesto. Hay unas bombas de infusión que son continuas, es decir, se colocan un parche y este parche va midiendo sus niveles de glucosa. Cuando los niveles de glucosa llegan a pasar los 250 miligramos por decilitro, estas bombas que están conectadas, ¿no? a un pequeño catéter con una vía subcutánea, va infundiendo el medicamento, en este caso la insulina, ¿no? Entonces, a eso se refiere con permite una infusión continua, que es mínimamente invasiva. Incluso, por ejemplo, yo tengo un pacientito que tiene 4 años de edad y tiene diabetes tipo 1. A nuestro pacientito se le coloca eso, dura dependiendo, porque él maneja glucosas muy altas de 400 miligramos por decilitro, etc. Entonces, esta bombita la utiliza por una semana más o menos, dependiendo, claro, como que cuál es la cantidad de medicamento que utiliza, ¿no? De insulina. Si obviamente las unidades internacionales aumentan porque su nivel de glucosa está muy alto, el medicamento se va agotando más rápido. Tiene una capacidad, el modelo que tiene el pacientito, de 50 mililitros. Eso es pequeñito, pero se lo coloca ahí, ¿no? Como si fuera una especie de, ¿cómo se dice? Como un cangurito, pero en el brazo. Y lo lleva. Y está sujeto a una vía subcutánea. Listo. Lo que es tiene pocos efectos secundarios y complicaciones. Esto va a depender del tipo de medicamento y también de la técnica. Vamos a ver más adelante justamente lo que les decía. Recuerden bastante que el tejido adiposo, el tejido subcutáneo, tiene bastantes, ¿qué hemos dicho? Vasitos sanguíneos pequeños, capilares. ¿Ya? Entonces, esto es importante recordar. Al momento de la técnica nos va a servir de muchísima ayuda para evitar justamente estos efectos secundarios y complicaciones, que son mínimas si lo hacemos bien. Ya, las desventajas, acá justamente vamos a llegar. La disminución de la capacidad de absorción. Como les decía, esta vía se utiliza para absorción lenta, es decir, en tratamientos, ¿no? En terapéuticas largas, generalmente en enfermedades crónicas, ¿no? Sin embargo, su colocación para lo que es emergencias, ya obviamente se utilizan otros medicamentos. Por un ejemplo, en caso de las personas que sufren de enfermedades coagulopatías, ¿no? Insuficiencias, trombosis, etcétera, cuando entran digamos, en una crisis en las cuales sus niveles de ¿cómo se llama? De protrombina, ¿no? De esta hormona que es un factor de la coagulación, sube demasiado y esta persona ya está haciendo episodios, pues, de coagulopatías, pero de emergencia, o sea, porque estas personas usan la heparina siempre lo utilizan. Sin embargo, hay momentos, o warfarina, No que se ve la también es pantalla. No se ve la pantalla, licenciada. ¿No se ve? Ay, a ver, perdón. Voy a volver a presentarla, ¿ya? Sino que cuando estoy presentando y estoy en la cámara a la vez, no puedo. ¿Allí se ve? ¿Sí? No, profesora. Aún no, No, licenciada. No, no se ve, profesora. A ver. No se ve, licenciada. Sí, podría volver a... No está compartiendo, licenciada. Estimados, por favor, tengan mucho cuidado. Cuando comparte alguien pantalla se minimiza y hay que tener muchísimo cuidado, por favor. Ahora sí se visualiza, licenciado. Vamos a continuar. Listo, gracias. Ya, entonces, ¿no? Como les decía, en el caso de los pacientitos, por citar un ejemplo, ellos, pues, el nivel de protrombina, que es un factor de coagulación, sube demasiado
¿qué sucede? Empiezan a formar coágulos, la sangre se empieza a tornar densa, espesa, por así decirlo, para que sea más entendible, y se utiliza también la vía subcutánea, sin embargo, se utiliza otro tipo de heparina, por ejemplo, una heparina de alto peso molecular, que es de acción más rápida y corta, ¿no? Entonces, esto va a depender, la capacidad de absorción es lenta, sin embargo, va a depender del tipo de medicamento que utilizamos. Por ejemplo, en lo que respecta a las crisis hiperglucémicas de los pacientes con diabetes, por ejemplo, que son muy recurrentes con este tipo de vía de administración subcutánea, en ellos las glucosas están por encima de 250 si están en ayunas o por encima de 350 cuando han comido, o 2 horas, 1 hora postprandial o después de comer. En ellos se utiliza también la insulina, por ejemplo, la insulina de acción rápida, que se le denomina la insulina R. Entonces, como ven, la absorción, si bien es lenta, en la terapéutica, digamos, diaria, va a ser un tipo de medicamento y para la emergencia va a ser otro tipo de medicamento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo recuerden porque cuando viene un paciente, por ejemplo, con ustedes o no, alguien les dice que le coloquen un medicamento y ustedes lean, por ejemplo, una heparina, ahí dice, ahí en el mismo empaque dice, ¿no? De acción rápida. Entonces, si no es una emergencia y es la terapéutica que ya va a tener el paciente, entonces puede haberse confundido de receta, porque solo lo vamos a usar en emergencias y por lo general bajo supervisión del profesional de salud, ¿no? Un establecimiento de salud, ya que estos medicamentos, como la heparina de acción de alto peso molecular, la insulina R, tienen también sus contraindicaciones, que no son el punto de la clase, sin embargo es bueno que ustedes lo conozcan para que al momento de ustedes no tener la experiencia de administrar no sea desagradable para ustedes y para los pacientes también, por supuesto. En este caso no se puede utilizar en caso de shock, porque como sabemos, bueno, hay tipos de shock, ¿no? Shock anafiláctico, el shock hipovolémico, etcétera. Entonces, en estos casos no, porque como vemos, absorción es lenta, ¿ya? Y generalmente nosotros necesitamos absorción rápida para que los medicamentos puedan hacer efecto lo más rápido posible, ¿no? Porque es una cuestión de emergencia. La imposibilidad de utilizar en caso de lesiones. Un momentito, me dan un momentito, a ver, ya. En caso de lesiones dermatológicas en la zona de punción. Eso es muy importante recordarlo, ya que, por ejemplo, cuando ustedes empiecen a, de repente, no sé, administrar medicamentos en un establecimiento de salud o a domicilio o en sus propias, como les decía, ¿no? Siempre en sus casas, una pequeña adaptación. Puede ser que tengan pacientes que vengan con hematomas, como ven aquí, ¿no? ¿Ven? Esto es un hematoma enorme. Ya, entonces, con hematomas. Si la persona tiene hematomas, no podemos colocarle, es más, no solo la vía subcutánea, ningún tipo de inyectable en esta zona, ¿sí? Nada, ni siquiera en la región, es decir, ni siquiera en la región adyacente, porque la región adyacente está conectada directamente con los vasos sanguíneos y ese medicamento se podría filtrar, por así decirlo, hacia la zona, dañando aún más ese tejido necrótico, ¿no? O sea, el tejido necrótico es tejido muerto, que a la vista nosotros lo podemos observar como un tejido morado, negruzco, ¿no? Entonces esto y no se debe hacer, ¿ya? Es inadmisible. Bajo ninguna circunstancia ustedes pueden, como hemos visto, tanto en la vía intradérmica como en la vía subcutánea, hay zonas donde nosotros podemos colocar. Si vemos que la zona está allí, por ejemplo, yo tuve un caso de una señorita, bueno, una señora, una joven, que vino una vez a mi casa tocando la puerta, era como la medianoche, yo me asusté un poco, y la chica me refería que se había caído, ¿no? Ya después fue todo un caso social y que el esposo le pegaba y no sé qué, pero a mi casa vino así con ese hematoma en las piernas y en la zona de los glúteos, en las dos. Entonces me dijo y ella estaba bajo tratamiento de una ITU, ¿ya? Obviamente estaba con gentamicina intramuscular. Entonces, cuando yo voy a colocarle a esa hora, imagínense, no, me pareció raro la hora que llegue,
y dos, que tenía los moretones allí. Entonces le digo los hematomas, ¿no? Y me dice, no, es que cuando me han inyectado se me ha quedado así, ¿no? Entonces le digo, no, yo no te puedo colocar allí, tendría que ser endovenoso. Y como no había materiales para colocarle endovenoso, le dije que vuelva al día siguiente. Entonces, la chica no, quería que le pongan, y el esposo también, no, que tiene que ponerse su medicamento, y no, o sea, no es no. No se le puede colocar el medicamento en zonas que tengan hematomas y también otros signos de reacciones adversas, ¿no? Como por ejemplo este caso es lipohipertrofia, que son como pequeñas glándulas cicatrizales, es decir, hemos afectado la piel y la piel se ha hecho un tejido cicatrizal. Obviamente, ¿qué tejido hemos dañado? La dermis. Entonces, eso va a depender mucho, por eso la correcta administración, el procedimiento adecuado, porque si no, podemos causar estos efectos en nuestros pacientes, y lo cual, pues, obviamente nosotros no queremos, ¿no? Esto también le va a servir a ustedes como pacientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, de repente, ustedes o tengan un familiar que se va a colocar algún tipo de medicamento, de repente tienen un familiar, una amistad, no sé, con diabetes o que le tengan que poner heparina vía subcutánea, es importante recordar, ¿no? Que no se le debe colocar aquí, y también acá en la lipohipertrofia, esto se daña cuando colocamos la insulina, pero, por ejemplo, para la lipohipertrofia, este efecto adverso, digamos, esta reacción, esta complicación de una mala administración, uno, y lo más común, se debe a la reutilización de la aguja. Es decir, las agujas insulínicas sí son un poco más costosas, a diferencia de las jeringas que hablábamos, las tuberculinas, que se utilizan para la vía intradérmica. Las de insulina sí están un poquito más caras, oscilan entre 70 céntimos y un sol por unidad, más o menos, ¿no? En lo que es MINSA y particulares. Y se utiliza por lo general, por ejemplo, un paciente que tiene diabetes tipo 2, utiliza la dosis en la mañana y en la noche, es decir, allí van 2 jeringas, aparte de los medicamentos, lógicamente, y de la misma insulina, que el frasquito también oscila entre 50 y 70, 80 soles, ¿no? Más o menos. Y eso va a depender la cantidad de unidades internacionales que utilice. Entonces, la reutilización es muy común en los pacientes, sobre todo en aquellos que tienen, pues, problemas económicos, ¿no? Económicos, familiares, que no tienen el dinero para solventarlo. Eso es uno. Dos, es cuando fallamos en lo que es hacer el pellizco, lo vamos a ver más adelante, y el medicamento termina, por ejemplo, si se dan cuenta, este paciente, así como se dice, a ojo de buen cubero, ¿tiene sobrepeso o no? Sí. Sí, muy bien, ¿no? Tiene tejido, como me dice, como le digo a mis tías, no son rollitos, es tejido adiposo localizado. Ya, entonces este tejido adiposo central, o sea, está, ¿no? La pancita, por así decirlo. Miren, como ustedes pueden ver, se le ha formado estos dos laditos. ¿Qué quiere decir? Que puede estar haciendo una incorrecta administración. En las personas que son gorditas, los grados de la vía subcutánea van a cambiar, porque si bien la vía subcutánea es en 45 grados, en 45 grados es en una persona delgada, digamos así, o a lo mucho, pues un sobrepeso ligero, ¿no? O sea, de condiciones normales. Sin embargo, en personas como en este caso, nuestro pacientito que está bien, ¿no? Con su tejido adiposo central, entonces en él va a cambiar. Ya no va a ser en 45 grados, va a ser en 90, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo ya está allí. Como ustedes miren, tiene bastante tejido adiposo. Sin embargo, las personas ya que son más delgadas o que tienen, digamos, los brazos más delgados, allí tenemos que cambiar, ¿no? Ahí sí se aplican los 45 grados de la vía subcutánea. Pero aquí en este pacientito son, obviamente, solamente 90, ¿ya? Estas son las reacciones más frecuentes, ¿sí? Más frecuentes para esta vía de administración. Tengan mucho cuidado. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta que quisieran hacer? ¿O quedó todo claro?
Buenas noches. Una consulta. En lo que usted estaba explicando Hola, en buenas la noches. lipohipertrofia, cuando el tejido ya ha quedado, como usted dice, como cicatrizante, ¿no? ¿Se puede volver a aplicar en esa zona más adelante o ya no? Ya, eso, por ejemplo, muy buena pregunta, por cierto. Es importante porque este tejido cicatrizal, para regenerarse, por así decirlo, porque sí puede suceder, va a depender mucho, uno, de la edad del paciente, dos, de sus condiciones de salud y enfermedad, es decir, ahí va a jugar su alimentación, el tipo de piel que tenga, porque sabemos que hay tipos de pieles que hacen queloides, ¿no? Entonces, estos pacientitos que tienden ya a esa condición genética en la piel, lamentablemente esas zonas no se recuperan, digamos, casi nunca, van a quedar así. Entonces, si valoramos a nuestro paciente y tiene esta lipohipertrofia, ¿no? Estos pequeños tejidos cicatrizales, porque se hacen como bolitas. Por ejemplo, de él es un caso súper grave de acá de la foto, pero yo tengo pacientitos que no se ven a simple vista, pero cuando uno las palpa están allí las bolitas, digamos, así, pero le dicen bolitas, ¿no? A mis pacientitos, lógicamente, ya sé que explicarle con un lenguaje más claro, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de aplicar a más o menos de 1 a 2 deditos, bueno, dependiendo si sus deditos son, pero más o menos son 3 centímetros, ¿ya? De 3 a 5 centímetros que tenemos que alejarnos de esa zona. Por ejemplo, como está aquí, ¿no? Le podemos colocar por aquí ven el puntito verde, o sea, alrededor, el diámetro. Pero también 3 a 5 dedos del ombligo. Entonces tenemos desde aquí, desde debajo de las costillitas, ¿ven? Todito esto, para seguir colocando. Siempre en las agujas así del reloj, en sentido horario, para que el paciente no se confunda y también tener una correcta administración, ¿no? Pero no se puede colocar, tenemos que valorar. Esto puede ir disminuyendo, como te digo, eso sería cuestión de valorar, pero si valoramos, ¿no? Vamos a administrar y palpamos la zona y vemos que hay estos tejidos cicatrizales, esta lipohipertrofia, de preferencia no colocarlo allí, sino a más o menos unos 3 deditos, que vienen a ser unos 4 o 5 centímetros más o menos de distancia del efecto, digamos así. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? La insulina, ¿a qué altura del ombligo se aplica, Miss? Ya, la insulina la insulina, la heparina, se puede colocar en toda la zona abdominal, siempre y cuando sea a unos 3 a 5 centímetros por fuera del ombligo. ¿Ya? O sea, lo puedes colocar toda la De zona 3 a abdominal. 4 dedos. Sí, de 3 a 4 deditos, por eso le digo, son 3 a 5 centímetros, pero en deditos más o menos son unos 3 a 4 deditos, dependiendo de los deditos. Si son deditos delgados, si son deditos gruesos, en 3 nomás. Gracias, Ya. Miss. Entonces eso es pero como les digo, para que ustedes, por ejemplo, en lo que son familiares, pacientes que ustedes vayan a tener, porque eso sí, de verdad que eso es súper, ¿cómo les digo? Pacientes con diabetes un montón, así que van a practicar, la diabetes ahorita es una epidemia en realidad también, aquí en el Perú. Ujú. Entonces, van a tener, pero un montón de pacientes, de verdad. Yo, por ejemplo, esta vía es la que más utilizo en lo que es el consultorio y la endovenosa, como les decía, ¿no? Bueno, y la intramuscular, la intraérmica, es un poco rara su uso, pero ya, aquí, sí, todo, pero para ser más ordenados en sentido horario, es decir, que el paciente empiece por aquí, donde está Bien. el puntito verde, y luego va, ¿no? Buenas Y que noches, disculpe, un poquito Dígame. tarde he entrado. Sí, sí, dígame. Ya, no te preocupes. Justo les estaba explicando. Para lo que es la colocación de la insulina, tiene que ser de 3 a 5 deditos, más o menos, centímetros, unos 3 deditos, 4, por, eh, por encima, al diámetro del ombligo, y entre punción y punción. Es decir, yo hoy día me coloco aquí, ¿no? Mi primera dosis en la mañana. Entonces, mi otra dosis tiene que ser dejando 2 deditos, si son deditos delgados. Pero más o menos tiene que haber 2 centímetros entre punción y punción. Si yo me coloco aquí, dejo este espacio y paso aquí.
Entonces dejo ese espacio, me coloco aquí y como esta zona yo no la puedo tocar porque tengo mi lipotrofia ahí, puedo pasar hasta aquí, ¿no? Y así puedo colocar para tener un orden, porque por ejemplo, con las agujas insulínicas modernas, de verdad, yo las he visto a mis pacientes, o sea, bajo una correcta administración, no dejan pero ni marca, no se nota. Entonces, para que ellos puedan tener un orden, yo les administro así en lo que es sentido horario, ¿no? Como un relojito, para que también ellos en casa, porque nosotros solamente le aplicamos un solo horario, que es en las mañanas, en las noches sí se los tienen que aplicar ellos. Pero varios de ellos sí, pues me vienen con sus lipohipertrofias, con sus hematomas, ¿no? Eso sí es un poco alarmante. ¿Sí? ¿Quedó claro lo de la insulina? Miss, ¿y en las piernas? En las piernas, de igual forma, tienen, como les decía, toda esa zona de la cara anterolateral y ellos mismos también se lo pueden colocar. Ahora, en esa zona, como hay bastante tejido muscular, porque las piernas y los glúteos son la zona, pues, donde la que más usamos, ¿no? Caminamos y por ello, pues, nuestro tejido muscular está más, digamos, más aumentado en masa. Ya, entonces, en ese sentido, allí también tenemos que aplicarlo haciendo un pequeño pellizco, Ahora, más adelante hay un pequeño videito, ahí donde van a ver cómo es ese pellizco del que les estoy hablando, y administrar en 45 grados, dependiendo del paciente. Si nuestro paciente... 45 grados. Sí, 45 grados es los grados en los que vamos a administrar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ya, entonces voy a pasar para que, justo como tienen Licenciada, más buenas preguntas noches, sobre eso. disculpe. Hola, buenas Licenciada, noches. buenas noches. En el hombro también se puede aplicar la insulina, ¿verdad? Porque hay una Sí, por pacientita supuesto. que es diabética y le han recomendado en el hombro porque ella no quiere que le pongan en el área del abdominal. Ah, me imagino, sí, tienen miedo a esa zona. Sí, en el hombro también, justamente en la cara anterolateral, justamente es esa zona que comúnmente llamamos el hombro, ¿no? En la zona deltoidea, pero allí también va a ser en 45 grados, porque allí también como observamos nuestros brazos, o bueno, no sé, tal vez sea solo yo, hay bastante masa muscular, ¿no? Entonces ahí también tenemos que valorar si nuestros pacientitos son delgados o tienen sus bracitos pues más, digamos, ¿no? Más corpulentos, por así decirlo. Vamos a colocarlo en 45 grados, ¿no? Haciendo un pequeño pellizco, o en los pacientitos que tienen así ya una estructura consistente, digamos, no están todavía con lo que es falta de masa muscular, lo podemos colocar en 90. Pero tu paciente si es joven, es 45 grados. Ah, ok. Gracias, licenciada. Aunque yo le aconsejaría que se ponga el abdominal, duele menos. Sí, es una persona adulta mayor y Ay, no sí, quiere. debe tener miedo. Es que ellos ya no ven también. Eso es una de las grandes complicaciones que tenemos con los adultos mayores, que vienen así justamente con su lipohipertrofia porque ellos no ven bien, entonces se administran como pueden y ya, claro, lógicamente prefieren el subcutáneo en el brazo, porque es otra persona a las que les va a administrar. Genial. Ya, entonces vamos a pasar a lo que son los fármacos que se pueden administrar por esta vía subcutánea. Como ya hemos visto, puede ser la heparina, que son enfermedades de coagulopatías, insuficiencias venosas que tienden a hacer trombosis, la insulina, que es en caso de los pacientes con diabetes, o por crisis hiperglucémicas también, ¿no? Como por ejemplo la diabetes gestacional, ¿no? Que no deriva en una diabetes crónica o tipo 2, las vacunas, las inmunizaciones, como por ejemplo la antiamarílica, que también se colocan por esta vía, ¿no? Ahora, el volumen máximo que yo voy a colocar de medicamento es de 0.5 a 2 mililitros, es decir, no puede exceder esta cantidad, ¿de acuerdo? No puede exceder esta cantidad porque el tejido subcutáneo, adiposo, es un tejido de absorción lenta, es decir, el medicamento va a pasar, ¿se acuerdan lo que veíamos en principios farmacológicos, no? Por un tipo de difusión pasiva, porque requiere de todo un proceso para metabolizar ese medicamento y tiene una absorción lenta por ser un tejido lipídico, grasoso, digamos así, ¿ya?
En los materiales que nosotros vamos a necesitar, siempre en la parte de los, digamos, materiales de escritorio, por así decirlo, el lapicero, por supuesto, para poder registrar una hoja de registro. Como les decía, también, si el paciente viene con una receta en la cual este medicamento va a ser continuo, ¿no? Entonces, que se le pueda de repente tener ustedes como parte, si es en un hospital, obviamente nosotros ya lo manejamos el Cardex, en caso, por ejemplo, de nosotros que en mi caso trabajo en áreas no transmisibles, nosotros tenemos un pequeño carnet en el cual en el paciente está registrado, ¿no? Su nivel de glucosa, cuánto de insulina se lo colocó, etcétera. O sea, algo parecido. Y si lo hacen de forma particular y esta persona es un cliente, un usuario de salud recurrente, sería bueno que ustedes tengan, ¿no? Y se lo brinden como una parte de su administración. Siempre pensando, chicos, en el marketing también, ¿ah? No hay un mejor servicio que ustedes lleguen y le digan, mire, acá va a registrar cuáles son sus dosis, acá está cuándo termina, el día y la hora que tiene que venir. Más aún si se trata de personas vulnerables, como caso de adultos mayores, a los padres, si es que el paciente es un niño, porque también hay niños que se administran insulina, ¿no? Por esto de la diabetes tipo 1, que ellos generalmente aprenden bien rápido, hasta los pacientes niños, jovencitos, adolescentes, se colocan solos, y bien, ¿ah? Bien colocado. Entonces, ellos aprenden. Y con esta hoja de registro ustedes pueden monitorear. La receta, por supuesto, indispensable, como les digo, como ustedes han visto, cada medicamento, cada vía de administración tiene posibles complicaciones, ¿no? Efectos adversos, los que ustedes se pueden también, digamos, sustentar si es que ocurre algo. El fármaco que van a usar, el medicamento a utilizar, la jeringa. En este caso, la jeringa va a ser con aguja de calibre 23, 25 o 26. Esto va a depender del medicamento que van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, con lo que es la heparina, pueden utilizar la jeringa tuberculina, no hay problema. Sin embargo, en el caso de lo que es la insulina, ya son las jeringas exclusivamente para el uso de este medicamento, que se les denomina jeringas insulínicas, ¿no? También las torundas de algodón o de gasa y los guantes estériles o de bioseguridad. Acá me faltó el alcohol. Pero aquí lo vamos a ver. Miren, ven. El alcohol, que como hemos dicho, el 70 grados para poder administrar nuestro medicamento, nuestras torundas de algodón, los guantes de bio. En este caso, este tipo de vía no es tan invasiva como ustedes van a observar, entonces se puede fácilmente utilizar guantes de bioseguridad nada más, ¿no? Estas de aquí, las que estoy señalando con el cursor, con la flechita, estas son las jeringas tuberculinas, ¿ya? Que son de cono naranja, o también las hay de cono plomo, ¿de acuerdo? De conito plomo o naranja. Y estas de aquí, estas, ¿pueden ver ahorita? Cuya tapita, la tapa, como ustedes pueden ver, no es transparente, es color naranja, la tapa, y más parece una especie de, por así decirlo, a ver, como un gel, no es tanto como una tapa, sino más bien como un pequeño porchito de plástico. Esta tapita, esta es la jeringa insulínica, esa es la diferencia. Como ustedes ven, esta es la jeringa insulínica y la de acá, la de tuberculina. Y acá les he puesto para que ustedes puedan diferenciar, ¿no? Acá tenemos las típicas jeringas, perdón, de 20 y las agujas vienen, ¿no? De 21 pulgadas el calibre. Aquí tenemos la de 10, que también son de 21 pulgadas, que son todas estas de cono verde. ¿Pueden visualizar las de cono verde? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Miss. Estas de cono verde son especialmente para tejido muscular por miren, el tamaño de la aguja. El tamaño de la aguja va a garantizar que ingrese el medicamento al tejido muscular. Entonces, por eso estas jeringas de aquí, estas de conito verde, se utilizan para el tejido muscular. Sin embargo, esto también es relativamente, lo vamos a usar valorando la masa muscular del paciente. Por ejemplo, en caso de nuestros pacientitos que sean adultos mayores o personas que tienen algún tipo de patología por las cuales hayan perdido masa muscular, por ejemplo, pacientitos desnutridos, pacientes con tuberculosis, pacientes inmunodeprimidos tanto por cáncer, por VIH, tengamos a bien también, como les digo en cada sesión, ¿no?
brindar la comodidad y pensar en el paciente, ser más empáticos. Y allí va a aplicar mucho nuestro criterio. En ese tipo de pacientes y en los pacientes pediátricos usamos cualquiera de estas jeringas, pero para lo que es intramuscular, que ya lo vamos a ver, la aguja número 23, que es un cono celeste, ¿ya? Y acá está nuestra jeringa insulínica, perdón, tuberculina, esta, y la insulínica. Como ven, esta es la diferencia. La jeringa insulínica es única porque ya viene graduada en unidades internacionales que se diferencian, ¿no?, de las otras, de tanto la tuberculina como las otras jeringas, porque vienen en mililitros, ¿ya? Entonces no son iguales. Para lo que es heparina, sí lo podemos usar la jeringa tuberculina, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero para la insulina, netamente, así, exclusivamente, la jeringa insulínica. Por acá van a ver, por ejemplo, miren, bueno, para el procedimiento, ustedes primero van a hacer, ¿qué cosa? Ahí está. ¿Qué van a hacer? El lavado de manos. Muy bien, lavado de manos. Luego sus 10 correctos. Los 10 correctos, los cuales ustedes van a verificar con su receta. A ver, es señora Rosita Pérez, Rosita Pérez. El medicamento que le voy a administrar es heparina de bajo peso molecular. Es heparina bajo peso molecular. Ya. Entonces, como dijo la compañera, de repente la paciente dice, no, no, yo no quiero en la zona abdominal, quiero en la zona, pues, del brazo. También el paciente, pues, puede elegir, ¿no? Y nosotros, como ya sabemos en qué zonas podemos administrar, fácilmente lo hacemos. Ahora, para la técnica de administración, nosotros en primera instancia vamos a elegir, como les digo, la zona en la cual vamos a administrar. Tenemos la cara anterolateral de las piernas, ¿no?, de los glúteos. Tenemos el glúteo mismo también, una porción del glúteo. Tenemos la zona abdominal, ¿no? Entonces, a colocar y, por supuesto, los brazos. Entonces, ahora, una vez que nosotros hemos elegido la región en la que vamos a colocar, vamos a ver la zona específica donde vamos a colocar, ¿de acuerdo? Entonces, allí nosotros vamos a medir, vamos a dividir el antebrazo en 3 porciones y vamos a colocar en el tercio medio, en el centro de la banderita, como le digo yo, ¿no? Dividimos en 3 y en el medio. En la parte superior de la zona media que hemos dividido ya nuestro antebrazo, vamos a hacer la limpieza y desinfección del centro a la periferia. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos arrastrando también en nuestra piel flora microbiana, ¿no? Bacterias, organismos. Ahora, ¿ven ese pellizco? Con el dedo pulgar, el dedo índice, vamos a hacer así despacito, ¿de acuerdo? Vamos a coger despacito, no así como se ve todo el músculo, no, solamente, ¿ven? Es como un pellizco, así pequeñito y súper suavecito, no lo tenemos que hacer muy brusco, porque si no vamos a agarrar tejido muscular, pero solo queremos agarrar la grasita, por así decirlo, ¿ven? En un ángulo diagonal de 45 grados, porque como ustedes pueden ver acá nuestra pacientita es una persona de un bracito normal, no es ni delgadita ni obesa. Luego aquí, ya, ay, perdón. Está cargando. Ya, ahora lo que les decía con respecto a acá la vía de administración, ¿ven? ¿Cómo se administra? Lento pero continuo. Esta vía no se debe administrar rápido porque si ustedes han cogido un vasito, un capilar, un vasito sanguíneo pequeñito, corren el riesgo de reventar este vasito y de generar un hematoma subcutáneo. Ahora, los hematomas subcutáneos se van a diferenciar de un hematoma del tejido de la epidermis porque pasan por colores. No sé si les ha sucedido, porque el tejido subcutáneo nos puede pasar por cualquier tipo de traumatismo. Puede ser me caí de una bicicleta, me cayó algo encima, ¿no? Y pasa por procesos. Y se diferencia claramente. Por ejemplo, cuando hemos dañado el tejido subcutáneo, la epidermis, es decir, la piel, lo que nosotros podemos ver primero, por unas horas se torna de color rojo.
Luego, recién pasa a colocarse un color medio matado, ligero, y posteriormente va a quedar como lo veíamos aquí, ¿no? Así queda este color. Por eso sabemos que es tejido subcutáneo, el que está afectado, el que es el hematoma, porque es un morado bien oscuro, a diferencia del tejido muscular, que es un morado medio verdoso. En cambio, en el subcutáneo es solo morado. Luego, no pasa al verde, sino pasa al color amarillo, amarillo verdoso, sí, pero más amarillo. Entonces, ese es el hematoma subcutáneo. ¿Y cuándo lo vamos a ocasionar? Cuando en la vía de administración nosotros infundimos muy rápido el medicamento. Y dos, cuando nosotros aspiramos. La aspiración quiere decir jalar el émbolo, así como si yo estuviera jalando el medicamento, ¿sí? Pero una vez estando en la piel. Es decir, yo no debo, una vez que yo ya estoy administrando, he introducido la aguja, tengo muy buena señal de internet, yo he introducido la aguja, yo no debo jalar, ¿de acuerdo? No debo jalar, aspirar a ver si estoy en vena, no, porque así ustedes estén en un pequeño vasito, como les decía, este vasito no va a sangrar, son vasitos cortos, pequeñitos, y más bien si nosotros jalamos, podemos ocasionar este hematoma subcutáneo, lo cual, uno, que va a ser muy doloroso para el paciente, y dos, va a tener más o menos unas 3 a 4 semanas de recuperación, porque en realidad cuando hay un hematoma subcutáneo no hay mucho que se pueda hacer, a lo mucho por ahí algo tópico, porque esto va a drenar de forma natural, pero ese natural va a depender de la extensión del hematoma. Y yo, por ejemplo, particularmente he visto bastantes hematomas cuando se colocan heparinas. Quedan horribles, que no hay ni dónde ponerles la heparina en los brazos. No sé qué pasó con el internet. Bueno, acá quería Me hizo una consulta. ¿Es normal que cuando se pone la inyección, ¿no? El inyectable y se retira la aguja, de la piel salga quizás un par de gotas de la solución? ¿Es normal o es porque se ha hecho una mala aplicación? Dependiendo por ejemplo, ahí va a depender bastante de la administración, pero sí, es normal que salga una gotita pequeña, pero como gotita, pero si vemos que es algo como fluido, sí ya hay una mala administración. Probablemente el ángulo en el que hemos colocado no sea el adecuado en el caso de la intradérmica, y en el caso de la subcutánea tampoco, porque probablemente no hemos llegado al tejido subcutáneo, nos hemos quedado de repente en la dermis. Por eso es importante que ustedes de repente puedan practicar primero los ángulos. ¿Cuándo es 15 grados? ¿Cuándo es 45 grados? 90, ¿no? Y 90 grados, que es ya colocarlo así de frente, como se dice. Pero sí, no es común que salga. Como te digo, es valorar. Si es una gotita así pequeñita, bien formadita, y se queda solamente allí en la puerta, digamos, de la incisión que hemos hecho al hacer la punción, normal. Pero si ya es como que fluye, ya ahí tenemos que revisar los grados, ¿no? Los grados que hemos aplicado. Y si hemos llegado al tejido que queríamos llegar. Pero cuando recién empieza, sí es bien común, me ha pasado. Licenciada, buenas noches. Y disculpe, ¿qué hacer en esos casos que carga líquido? Caballero, tienes que volver a administrar el medicamento. Porque si es, por ejemplo, un medicamento o sea, es de una terapéutica ya para una enfermedad crónica, tenemos que valorar y evaluar. Si ha salido la mitad del contenido, evaluar, colocarle la otra mitad, o sea, la dosis restante en otra zona. Porque para los pacientes crónicos es de vital importancia colocarse la dosis completa, ¿no? Porque esta dosis va a asegurar que el paciente se encuentre estable. Si no, pueden entrar, en caso de los pacientes diabéticos, en crisis hiperglucémicas, en caso de los pacientitos que tengan problemas de coagulopatía, puedan entrar en crisis trombóticos, ¿no? O sea, eso hay que valorarlo. Pero eso lo van a ir aprendiendo con la práctica. Si ustedes ven que es demasiado, que prácticamente se salió todo el medicamento, vuélvanlo a intentar, tienen que hacerlo en el otro lado, en otra zona.
Pero ese paciente Ya, ¿y no se para puede qué? quedar sin su medicamento, no se olviden, no se puede quedar sin su dosis. Licenciada, ¿y para que este medicamento ingrese y no se salga, hay que presionar con el algodón? ¿O en el caso de este tipo de aplicación no necesitamos presionar con el algodón? No presionar, pero sí también puede ser una forma. Por ejemplo, yo personalmente lo hago porque en mi caso, mis pacientitos, pues generalmente son adultos mayores y algunos que tengo diabéticos, niños y adolescentes que todavía no han aprendido. Lo coloco justamente, así han visto, justo en la zona por debajo de la punción, como para evitar que salga, ¿no? Digamos así. Pero sin apretar, es solamente colocar ahí la torunda de gasa o algodón, ¿no? Pero sí, es bueno, pero recuerden, no es apretar, es solamente colocar, así como por encima, por decirlo, ¿no? Para evitar. O también, por ejemplo, otra forma es que levante el miembro. Es decir, si le he colocado en el brazo, que levante, que eleve, le pedimos al paciente que eleve un poquito su bracito, porque ese tipo de vías no genera mucho dolor, entonces el paciente fácilmente puede alzar un poquito, ligeramente su bracito, como para impedir que salga, porque también hay aparte de la técnica de administración, también es el tipo, lo que les decía, el tipo de piel del paciente, ¿no? Y la composición que tiene su piel. Nosotros biológicamente todos somos distintos y la cantidad de tejido muscular, tejido subcutáneo va a variar, como les decía, sus condiciones de salud, de enfermedad, la edad también del paciente, por supuesto, va a ser muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a los niñitos, a los adolescentes, les hago un poquito que levanten el brazo, que levanten un poquito para evitar que regrese el líquido. Pero en la insulina, por ejemplo, sí me ha pasado que, porque mi paciente es bastante caquéxica, o sea, es delgadita, delgadita, ha perdido masa muscular a causa de la diabetes, la cual es una enfermedad fatal, de verdad. Yo que lo veo, es horrible. Entonces, mis pacientitos son unos guerreros. La señora no tiene nada, nada de tejido graso, de verdad. Es casi imperceptible, o sea, no tiene ni rollitos. Entonces, para administrarle, yo pues le hago los pellizquitos en la zona abdominal. Y sí me pasó una vez que, o sea, no. Y ¿saben qué? Era que estaba muy externamente, o sea, la zona del abdomen que le estaba colocando estaba muy externa. Es que ya las demás zonas las tenía, pero a full. Y ya luego, obviamente, pasé a los brazos, porque la señora usa 15 años la insulina, imagínense. Entonces, es valorar, ¿no? Y ya si vemos que en la zona es imposible cambiar de zona, cambiar de zona. ¿Alguna otra pregunta? Ahora vamos a ver esta de insulina próxima. Internet está muy malo. Sí, Aquí. Como pueden ver, esta es es la... mala señal. Sí, ya. Esta es la insulina. Esto, por ejemplo, lo pueden usar para ustedes aplicar a un paciente o si tienen familiares también o amistades, ¿no? Primero, la insulina tiene que estar, digamos, tienen que colocarla, tienen que reconstituirla en el sentido de que a veces se generan partículas. Entonces se mueve, lo voy a volver a colocar ya. Se mueve así, miren. Agarramos la insulina, la rodamos un poquito, ligeramente nada más, sin calentar, solamente como para que... Y luego la agitamos ligeramente, la movemos derecha, izquierda, para que se pueda volver homogéneo, porque a veces por el mismo almacenamiento se pueden separar las partículas. Luego vamos a destapar y jalamos un poquito de aire. Luego ese aire lo vamos a colocar en el frasquito de insulina para que salga el medicamento como a gravedad. Allí ven, allí sale como a gravedad, casi sin mucha necesidad de, ay, no tiene audio el video, casi sin mucha necesidad de tener que jalar. Pero una vez que llegamos a la cantidad del medicamento, ¿ven? Nos aseguramos que no haya burbujas. Por si acaso, las burbujitas de aire tendrían que ser de 10 mililitros para matar a alguien. ¿Ya? Con una burbuja de aire no nos vamos a morir. Sin embargo, no vamos a permitir que el paciente tenga toda la dosis completa, porque como sabemos, estas dosis son bien pequeñitas en cantidades. Por ejemplo, 5 unidades internacionales
mínima la cantidad, es poquitito. Entonces, si hay una burbuja grande de aire, pues por lo menos se va a abarcar la mitad de esa dosis, con lo cual va a ser insuficiente para el paciente, ¿no? Básicamente es por eso. Ahora, el almacenamiento de la insulina también es importante. La insulina, por lo general, cuando está sellada, es decir, no ha sido abierto el frasco, tiene que estar sí o sí en refrigeración, no congelación, refrigeración. Sin embargo, cuando está abierta, hoy por hoy, porque antes sí se tenía la idea de que sí o sí tenía que seguir refrigerada. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con pacientes que son condiciones socioeconómicas bajas y no tienen ni refrigerador. Entonces, se ha demostrado que la insulina no se altera su constitución farmacológica si se tiene menos de 30 grados. Entonces, el paciente, aquí, pues, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Barranca, no llegamos ni en verano a 30 grados, a lo mucho 28, 29. Entonces, fácilmente lo pueden tener en almacenamientos, obviamente cuidándolo de la luz del sol, y puede durar entre 28 y 42 días, o sea, después de abierto, lógicamente. Sin embargo, eso es abierto, sellado, como les decía, sí o sí en refrigeración. ¿Ven? Y aquí desecha, pues, ¿no? Desecha el punzocortante y de esta forma. Pero han visto, o sea, han visto lo fácil que es la administración de insulina. No. Y aquí, por ejemplo, este caso es heparina. Y miren, y ahí cuando va a colocar el algodoncito, lo hace solamente, ven cómo coloca como para que el medicamento no se salga, me dejo entender, ¿sí? Y luego lo saca, así nada más. Entonces, así tenemos que colocarlo, sin apretar, porque hay personas que como que lo soban, no sé, nosotros al sobar podemos hacer esa zona, por ejemplo, a menos que sea pues una persona fisicoculturista, que tenga músculos de acero, cuando nosotros hacemos esto de hacemos masajitos posteriores, así como, digamos, para que el medicamento baje, así he escuchado que dicen. Entonces, más bien podemos alterar la absorción del medicamento, porque el medicamento llega al tejido subcutáneo, pero si nosotros hacemos esto, podemos hacer que se disemine a otras partes adyacentes, que puede ser la dermis o puede ser el tejido muscular que está abajo del tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, no se debe hacer eso, ¿de acuerdo? No se debe hacer, al menos no en esta vía, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso? ¿Sí? No vamos a sobar al paciente, solo colocamos el algodoncito, la gasa allí un momentito y retiramos. Bueno, esto ya lo vimos de la insulina. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, yo también las he estado dando, ¿no? Valorar la zona con más tejido subcutáneo, es decir, donde haya más grasita, por así decirlo, según el grado de caquexia. Caquexia es el grado de delgadez de mi paciente. Un paciente caquéxico es ya extremadamente delgado, es lo que llamaríamos pacientes que tienen ya básicamente pues toda la estructura esquelética ahí ya mostrándose, es como piel y huesos, entre comillas, ¿ya? Así. Entonces, en esos pacientitos es bien difícil y lo tenemos que realizar con mucho, mucho cuidado. Y es más, valorar otro tipo de vía, de repente endovenoso. Comodidad para la Una administración. consulta. Sí, dígame. ¿En este tipo de pacientes se puede usar la aguja más, más delgada o no? Sí, en nuestros pacientitos, por ejemplo, si es que es para heparina y tenemos que usar la jeringa tuberculina, podemos Claro. usar la aguja número 26, 28 o también 29, ¿no? O sea, es de acuerdo, bien lo dices, ¿no? Vamos a valorar y vamos a cambiar el tipo de aguja. Si lógicamente mi paciente es un paciente delgadito, no voy a usar una aguja grande, ¿no? Entonces, eso también va a depender mucho de su criterio. Aprendan a valorar al paciente como un todo. O sea, eso se llama holístico, es decir, como una persona integral, que va a sentir dolor, que puedo generarle efectos adversos. Entonces, si yo sé, obviamente, si ustedes lo hacen de forma particular y es una forma de un negocio, por supuesto que ustedes tienen, como dicen siempre allí, el obrero es digno de su sueldo, ¿no? Sin embargo, también no generarle, pues, complicaciones a mi paciente, peor que
de repente es una persona que no cuenta con muchos recursos. Entonces, como ven, es todo, ¿no? Físico, psicológico, emocional y social, que tengo que ver en mi pacientito. La comodidad para la administración del personal de salud, es decir, que ustedes, por ejemplo, pueden utilizar, si bien hay técnicas como han visto, ¿no? Cómo colocar, pero si ustedes tienen algún tipo, por ejemplo, son zurdos, ¿no? Son zurdos, lógicamente van a tener que, digamos, adecuar la técnica a su comodidad de ustedes. Por ejemplo, yo en la universidad tenía un docente que él los obligaba a hacer como él lo hacía, ¿no? Entonces era bien recto. Pero luego en los otros cursos, cuando ya íbamos avanzando de grados, de ciclos en la universidad, como que sí, ya nos daba un poco de flexibilidad, porque cada persona tiene su propia técnica, por así decirlo. Si bien la técnica es 45 grados, 10 grados, 15 grados en lo que es subcutánea, ustedes pueden, digamos, ¿no? De repente no, me siento mejor con el brazo así, o de repente así. Entonces, tratar de adecuar los grados, ¿no? De administración a la comodidad de ustedes, porque tampoco es seguir tal como dice y yo no me siento cómodo y no lo voy a hacer bien, porque no estoy, digamos, con la comodidad física, ¿no? De poder administrar. O, por ejemplo, les falta un dedito. Yo tengo un colega que le falta un dedito. Entonces, a la hora de administrar algún medicamento tiene una forma bien peculiar, pero lo hace muy bien, ¿ah? Pero, o sea, le falta un dedito y se ha adecuado la técnica de administración de inyectables con esta discapacidad, ¿no? Bueno, leve discapacidad que le falta un dedito. Entonces, ya ven. Igual yo, por ejemplo, yo Bien tengo... metido en el mueble le encuentro al gato. Ya, vamos a ver lo del mueble. Miss, Sí. también es importante también buscar también la forma con de sus patas colocar el heladas, brazo, la pierna al paciente también para que él también de alguna manera colabore para poder poner la inyección, ¿no? Por supuesto, te felicito. Excelente aporte. Sí, justo íbamos a entrar a eso, brindar la preparación, ¿no? En este caso, y apoyo emocional y la comodidad y confort del paciente. Excelente. Sí, por supuesto. Y eso va a ser también de vital importancia, porque si el paciente se pone en una posición adecuada en la que nosotros lo podamos intervenir y administrar su medicamento, va a ser de mucho apoyo para nosotros. Genial, excelente. Me parece muy bien. Y bueno, contar con los materiales necesarios. Me ha pasado cuando hacía mis prácticas, y de verdad, luego tengo en la mente que no debe ser así, ¿no? Pero cuando hacía mis prácticas hace como unos 10, 12 años por ahí, cuando era más joven. Entonces, iba a colocar el medicamento, claro, en el hospital, ¿no? En las prácticas hospitalarias. Cuando veía la bandejita, la riñonera, ya me faltaba el alcohol, ya me faltaba la torunda, ¿no? Entonces, eso era por no, primero, ver que tengo los materiales necesarios. Y tenía que, un ratito, señor, coja e irme corriendo Entonces, son cosas que nos pasan, pero que en el transcurso del tiempo nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Y de los errores vamos como que mejorando. Pero también con esto quiero decir que les animo a que ustedes lo intenten en casa, viendo los videitos, y se atrevan, porque en realidad, como ustedes ven, no es una vía, digamos, que necesite, pues, casi no hay sangre aquí en esta vía. No se ve así como que una escena sangrienta que ustedes puedan tener miedo, ¿no? Tanto para ustedes como para el paciente es relativamente fácil, sencillo y seguro de realizar. Que les animo a que ustedes puedan realizarlo, ¿sí? Contando con sus materiales necesarios. También pueden practicar igual con agua estéril o suero fisiológico con algún familiar que ustedes tengan, ¿no? Y de esa forma pueden perder el miedo a realizarlo. Pero como para todo hay una primera vez, ¿no? Y para eso, pues, este tipo de cursos también les abren la puerta a que ustedes puedan iniciar, digamos, de repente una carrera en salud que más adelante, si es que no lo están haciendo ya, puedan hacerlo, o de repente para, digamos, ¿no? Inician porque en su lugar donde viven, en su zona, no hay un establecimiento de salud cercano en lo que ustedes puedan ir a administrarse, o sus familiares, o sus vecinos. Entonces, ustedes también puedan, y con otros cursos que llevan en ITEC, ¿no? Primeros auxilios, ¿qué más? Ya, súper preparadísimos para atender algún tipo de urgencia o emergencia o tratamientos de su comunidad, ¿no? Y ustedes puedan generar también un ingreso en sus familias, en sus hogares. Así que
todos los ánimos del mundo, estimados participantes, en que si no lo han hecho aún, lo puedan realizar. Y si lo están haciendo, puedan de repente precisar algunas estrategias o de repente valorar mejor la administración que ustedes están realizando. Todo con el ánimo de que ustedes se sientan contentos de que su pacientito, bueno, o el usuario, no tenga complicaciones, reacciones adversas, ¿no? Que como digo, les va a generar obviamente mucha, no solamente incomodidad, dolor, sino también la parte. Yo soy muy incisiva con eso, me van a disculpar porque trabajo con adultitos mayores, ¿no? Entonces, con ellos hay que tener bastante cuidado. Entonces, igual para toda la población en general. Ahora, con respecto a lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que desean realizar o de repente algo no ha quedado totalmente claro? Miss, una consulta. Cuando se Sí. prepara el medicamento, se extrae el medicamento con una aguja. ¿Se puede cambiar la aguja también o no es necesario? Muy buena Por el pregunta, estilo de la excelente. Has estado atenta, Surama. Sí, sí, ya ven, sí, bueno, hay cosas que se me puede pasar, ya ven. Sí, por Disculpe, supuesto. está entrecortado, casi no se escucha. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, ya, perfecto. Ya, gracias, Karen. Ya, el medicamento va a depender. Por ejemplo, si se trata de insulina, por lo general se usa la misma aguja, porque esa aguja es súper finita, es decir, tiene un buen filo como para tolerar el GB, el corchito de plastificado que viene en el vial de la insulina. Sin embargo, si se trata de, por ejemplo, la heparina, que es de multidósica también, ¿no? Es decir, viene un frasco grande, de más o menos unos 10 mililitros, y viene para unas, dependiendo de la dosis que usa el paciente, viene para varias dosis, sí es necesario que tenga su propia agujita para sacar el medicamento. Ahí puede ser una agujita, por ejemplo, una 23, ¿no? Que como es hidrosoluble, esta de conito color celeste, se le puede colocar allí, sacamos la jeringa de tuberculina de su agujita, lo guardamos adecuadamente, lo conservamos por un momento, sacamos el medicamento, la dosis que está prescrita para nuestro paciente, en este caso heparina, volvemos a colocarle la agujita de la misma tuberculina, que es de calibre 25, ya para administrar al paciente, ¿no? Y en esta forma, como les decía, evitamos también la lipohipertrofia, porque generalmente se produce justamente cuando la jeringa ha perdido el filo, la capacidad de penetrar rápidamente la piel, las capas de la piel, ¿no? Para llegar hasta el tejido subcutáneo. Entonces, muy buena pregunta y sí, definitivamente, cuando son multidósicos, tienen que usar una agujita para extraer el medicamento. Miss, una consulta. El tiempo de administración de la dosis, de la solución, va a depender de la consistencia de la solución, porque hay algunas que son más aceitosas y otras son más ligeras, ¿no? Sí, definitivamente eso es así, estimada Raquel. Va a depender de la densidad, ¿no? Los liposolubles, que son aquellos que son más aceitositos, más densos, esos se van a administrar lentamente, pero también a veces hay un poco de resistencia, ¿no? Por el tema mismo de la densidad y que el calibre de la aguja no es lo suficientemente grande, porque justamente para esta vía no se usan más calibres. Entonces, tenemos que tratar de variar un poco, digamos, como que mover un poquito el calibre, el ángulo de la aguja y colocar lento pero continuo. O sea, no se debe parar tampoco, sino continuar nada más. Pero sí va a depender. En los medicamentos hidrosolubles, los que son casi como agüita, tiene que ser también así, lento pero continuo. Licenciada, y en el caso de los medicamentos que vienen en estos frasquitos así como de vidrio, que hay que romperlos, ¿también tendría que cambiar la aguja? En ¿O ya caso no de es las necesario? ampollas, ¿sabes? Depende. Bueno, yo, por ejemplo, te cuento un caso. En mi caso, yo sí los cambio dependiendo de la persona. Por ejemplo, hay personas que tienen la piel un poco más, más consistente, bueno, dura, por así decirlo, ya, como para que se entienda, más consistente, más rígida, consistente, perdón. Entonces, la piel se torna un poco más gruesa
¿no? La epidermis se torna gruesa, no callosa, porque ya ahí sí hay tejidos cicatrizales, es otra, ya una condición, pero sí un poco más gruesa. Entonces, en estas personas, me ha pasado, yo abro el frasco, la ampolla, y normal, en ese sí, normalmente nosotros usamos la misma aguja para cargar el medicamento y para administrarlo, ¿no? Sin embargo, no entraba la aguja. De verdad, tenía la piel tan gruesa que había perdido el filo, pero al cambiar la aguja, obviamente por otra, ¿no? Sin utilizar, sí, penetró rápidamente, o sea, me di cuenta que era la piel. Y desde allí lo que hago es, obviamente viene la persona, el paciente, el usuario, lo que hago, no es porque a veces ellos piensan que uno le está haciendo un masaje previo para la colocación del medicamento, pero no. Es como que hago así como pequeños pellizquitos, ¿sí? Pequeñitos, como para valorar digamos, el grosor de la piel. Si es una piel así, digamos, ¿no? Por ejemplo, como delgadita, ¿no? Fácilmente penetrable. Bueno, normal cargo con ese medicamento. Porque a veces una cosa es el MINSA y otra cosa es particular. En particular nos podemos dar el gusto de decir, señora, por favor, traigas otra aguja para cargar. Pero a veces los pacientes que vienen al MINSA no tienen pero ni para la aguja. Y el MINSA, pues a veces no nos da, nosotros a veces como personal de salud por humanidad le colaboramos, ¿no? Pero vienen cantidad de pacientes que a veces ayudamos a algunos y a otros ya no podemos, ¿no? Entonces me di a la tarea de eso, que cuando son pacientes que tienen la piel, generalmente la intramuscular más gruesa, ya, otra aguja definitivamente, porque se va a despuntar, sí, pierde pues la capacidad de penetración, pierde el filo, la aguja al momento de rozar con la ampollita. Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, lo que yo hago en mi trabajo, en lo que es MINSA, no cargo la jeringa chocando al frasquito de la ampolla, sino evito chocar, es decir, casi como que en el aire nada más, ¿no? Justamente para evitar que este roce haga que pierda el filo mi jeringa, mi aguja, perdón. Entonces sería una recomendación, palpen bien la piel. Miss, pero obviamente se tiene que cambiar la aguja si es que el medicamento se prepara, ¿verdad? Claro, sí, en Claro, una sí. reconstitución como por ejemplo en las ceftriaxonas o en las cefalosporinas, sí o sí, o sea, es necesario cambiar. Ya tener es más una de calibre 18 que es de conito rosado, porque estos medicamentos son más densos, más gruesos, digamos, ¿no? Entonces va a ser un poco difícil a veces reconstituir y cargar el medicamento en la jeringa. Sí, ahí sí es necesario de todas maneras, las reconstituciones. Sí. ¿Alguna Otra otra pregunta? consulta, licenciada. Sí, con respecto al suero fisiológico, por ejemplo, ¿cuánto Sí, tiempo sí, me dime, dura Karen. ese frasquito? Luego, ¿lo tengo que descartar? Ya, el ¿Después de frasco cuántos días? de cloruro te va a durar 72 horas, que vale 3 días. Sin embargo, en esos 3 días también es necesario que lo puedas cubrir. Es decir, agarras una torunda con alcohol, no que chorree, digamos así, no que tenga el alcohol allí, sino que esté solamente ligero y lo colocas encima. Si tienes la tapa, esa tapa que viene primera, mucho mejor, pero le puedes colocar esto y un esparadrapo encima, ¿no? Y te dura los 3 días. La cuestión es que no tenga contacto con el ambiente una vez abierto, porque allí sí, pues, por el orificio que ha penetrado una agujita, se puede contaminar con organismos del ambiente. De preferencia, por eso ahora hay las presentaciones de 10 mililitros, de 100, perdón, las chiquititas, que ya ustedes pueden administrar allí su medicamento, que son un poco menos costosas que las grandes, y eso también genera un menos factor pérdida, ¿no? Del medicamento y también de la parte económica. Puedes usar las de 100. Y allí puedes diluir medicamentos que necesariamente tienen que ir en 100 mililitros, ¿no? Como la ceftriaxona, tienes allí también el omeprazol, ¿no? Etcétera. Medicamentos así que son endógenos. La vitamina C. Sí, La excelente. vitamina C también va Por diluida. supuesto, la vitamina C, también tienes allí la vitamina C, sí, en 100 nada más.
y pasa. Una pregunta. Tengo entendido que Señorita, disculpe, caso se pone ¿en qué caso se pone la mariposa aquí en el antebrazo? Ah, ya, bueno, la mariposita o palomilla también le llaman, se utiliza en casos de las bombas de infusión, es decir, como les estaba explicando al inicio, contando que tengo un pacientito, se usa como para medicamentos de infusión continua, es decir, vienen adaptadas, es una palomilla con un pequeño catéter, no es como el endovenoso, no, va directo, el catéter está fijado directamente y viene como si fuera una extensión DIS, o sea, como si fuera un pequeño una pequeña manguerita conectada, chiquita nada más, que da la vuelta y tiene aquí un pequeño cangurito en el cual se coloca la pequeña bomba que va infundiendo el medicamento, obviamente programado, ¿no? Cada hora. Y funcionan generalmente con parches de insulina, de glucosa, perdón. El parche mide la glucosa, una vez que el parche detecta que, digamos, la glucosa está muy alta en sangre, entonces la bombita empieza a infundir las unidades internacionales de insulina necesaria, ¿no? Generalmente es en estos casos que se coloca ese medicamento. Y también cuando los pacientes están internados, cuando los pacientes están internados por coagulopatías, ¿no? Allí van a tener que colocarse esto como para evitar también estar, digamos, haciendo punción a cada momento, no estar pinchándolos, digamos, por ejemplo, en caso de la enoxaparina es cada 8 horas, imagínense, 3 veces al día estar pinchando al paciente hasta por 5 o 7 días. Entonces, estas palomillas se utilizan para evitar justamente estar puncionando al paciente a cada momento. Y se infunde el medicamento en una pequeña bombita. Acá me dicen los materiales para la extracción de sangre. Para la extracción de sangre, bueno, no sé el tema, pero para ello también se utiliza los tipos de aguja, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de qué muestra, pero por lo general se usan los calibres grandes, como el calibre 18, que se utiliza para las venas cefálicas, que son las que están aquí, que son en la parte interna de nuestra articulación del codo. Entonces, ahí usamos la jeringa, la agujita nada más se utiliza, una ligadura, tus guantes de bioseguridad y también los tubos. En este caso puede ser los tubos Una preguntita. Sí. Miss, Sí, una dígame. consulta. Sí. Miss, me ha pasado poner la ampolla que es de penicilina, que es en polvo y unirlo con el líquido. Se ha taponeado el aguja cuando se ha aplicado. ¿Qué se debe hacer ahí? Ya, buena pregunta. Gracias También me por ha su pasado. respuesta. También me ha pasado. Sí, lo que tenemos que hacer, uno, es primero en la jeringa que nosotros vamos a cargar el medicamento, tenemos que jalar aire, cargar aire antes de administrarlo. ¿Para qué? Para que este es un factor barométrico, le llaman, si no me equivoco, de presiones. Es decir, que nosotros vamos a introducir presión de aire, presión barométrica, al vial, ¿no? Al frasquito. Y con esta presión, al momento de nosotros cargar el medicamento, básicamente se va a ir solo hacia abajo, el émbolo se va a cargar casi que solo, en automático. Y también esta presión va a hacer que se homogeneice mejor por la presión que ejerce el aire. Ese es uno, para evitar, ¿no? Justamente. Y luego evitar tenerlo así horizontal el medicamento. O sea, una vez cargada la jeringa no podemos tenerlo así, sino de preferencia tenerlo como en movimiento, así, ¿no? Porque nosotros ya cargamos y en lo que el paciente se va, digamos, acomodando, por ejemplo, como es muscular, intramuscular, mientras se va bajando, bueno, el pantalón, ¿no? Digamos así, y vamos preparando, o en todo caso ya tener preparado, una vez que nosotros hemos constituido, ya el paciente esté y solamente cargamos y administramos. Pero sí es necesario aplicar la presión del aire, estimada María Elena, para evitar eso. Gracias, Miss. Muchas gracias.
Yo Gracias, tengo Camila. una pregunta. Sí, dígame. Para los diferentes tipos de sueros que existe, ¿cuáles son su uso o en qué pacientes se debe o no administrar de cada uno de los sueros que existen? Bueno, sueros como a sueros vitaminados, isotónicos. ¿Te refieres a sueros terapéuticos o no entendí muy bien tu pregunta? ¿Me haces, lo puedes reformular? ¿O te refieres a Eh, los sueros terapéuticos o los sueros que son vitamínicos? Uno es que cuando fui a comprar suero, me dijeron qué tipo de suero, porque en sí también es una fecha cuando fui a ayudar a una droguería y había diferentes tipos de sueros. Bueno, los sueros hay de varios tipos, sí. Uno que son los sueros fisiológicos y son los que se van a administrar por vía endovenosa, que ya lo conocemos, ¿no? Ese suero que viene grande o también chiquitito. Ahora, en otros sueros hay los sueros hipertónicos, que son los sueros que vienen ya con sodio, calcio, potasio, que vienen con electrolitos. También tenemos, sí, la dextrosa, que es otro tipo de suero, le llaman en realidad, pero son ya soluciones hipertónicas, o sea que están cargadas, por así decirlo, o contienen otros aditivos, y estos se van a utilizar diferente. Por ejemplo, el suero fisiológico se usa para la dilución de cualquier tipo casi de medicamento, a diferencia de los medicamentos de unidades críticas, porque allí sí utilizamos bastante lo que es dextrosa, pero valorando que el paciente no vaya a tener diabetes, por supuesto. La dextrosa no se puede usar en pacientes que tienen diabetes, porque básicamente es glucosa. Bueno, se convierte en el cuerpo en glucosa. Ahora los sueros hipertónicos, los sueros que están cargados con otros electrolitos se van a utilizar, por ejemplo, en shock hipovolémico, es decir, cuando ha habido hemorragias, sangrados de cualquier tipo, sea un accidente, sea sangrados, por ejemplo, por cáncer uterinos, ¿no? Hay pérdida sanguínea. También los podemos utilizar en pacientes con shock electrolítico, que son pacientes, por ejemplo, que han tenido diarreas graves, cuadros de vómitos graves, entonces allí se va a utilizar. Ahora también tenemos otro tipo de sueros, que son los sueros vitamínicos, ¿no? Ya allí, por ejemplo, sí necesariamente tendría que ser con una indicación terapéutica, todos los tipos de sueros, ¿no? Esos sueros vamos a utilizarlos en pacientes, por ejemplo, en gestantes. Es bien utilizado los sueros que son vitamínicos, que vienen con ácido fólico, complejo B, etcétera, cuando tienen, por ejemplo, la famosa hiperemesis gravídica, ¿no? Que son los cuadros eméticos de vómitos severos y tienden pues a la anemia, entonces se les coloca eso. Luego también tienes los otros sueros que son en ampollas chiquititas de 20 mililitros, que son los sueros también con electrolitos, pero más concentrados, que también se van a administrar netamente en unidades críticas, vienen con sodio, potasio, calcio, gluconato, ¿no? Gluconato, que son ampollas grandes, de 20. Luego también tienes los sueros de rehidratación oral, que son básicamente en polvito, que creo que muchos lo conocemos. Estos sueros orales se utilizan en cuadros pues, diarreicos, ¿no? En un plan B, en un plan C. Después también tienes los sueros de rehidratación, pero líquidos. Y esos sí son bebibles, o sea, esos no son administrados por la vena. Por eso es importante también leer, seguro por eso te preguntaba, porque los sueros hay orales, o sea, que los puedo tomar, o los sueros que son endovenosos. Por eso es la pregunta. Y obviamente es importante leer ahí, ¿no? En nuestra prescripción. Cuando dice IV es intravenoso, EV es endovenoso, que es lo mismo, o oral, ¿no? Que le ponen una V, punto, o vía oral. Que esos son como abreviaturas, digamos. Una vez me dijeron que me trajeron una ampolla de la vitamina B12 y me dijeron que si lo podía, decía intramuscular, pero que también lo podía administrar por intravenosa, pero en la ampolla solamente decía intramuscular. Entonces solamente, porque tiene que decirte en la ampollita, porque su concentración varía.
la concentración de endovenoso y la concentración del medicamento va a variar de acuerdo a la vía de administración por sus capacidades de absorción. Pero sí hiciste bien, en que sí tiene que ser en la vía que diga el medicamento. Porque ahí en el medicamento a veces sale, ¿no? IV, EB, así, ¿no? Intramuscular, endovenoso, te sale al costadito. Por ejemplo, en la ranitidina sale así, intramuscular, endovenoso, dice. Y ahí dices, bueno, lo puedo colocar cualquiera de las dos vías. Pero sí, la vitamina B12 también hay en inyectable endovenoso, pero son unos frascos grandes, son más grandes. Miss, una pregunta más. ¿Y la en vitamina el trabajo lo D? ponen ¿Cómo? y en el trabajo donde yo estoy ponen la vitamina B12 y es un frasco pequeñito y dice IMO, ¿no? Y es Pero chiquitito, dice. son 2 mililitros. Dice. Y hay que Sí, diluirlo. claro, hay varias presentaciones. Hay varias presentaciones. La que usamos en el MINSA es una grandecita de color oscura. También, y la colocas endovenosa también, entonces, Karen. Sí, endovenoso le hemos visto. Bueno, ya lo he visto, ¿no? Yo todavía no me animo a poner nada mientras que menos no sepa la teoría, ¿no? Pero sí, ya ves, o sea, vas a ver, la otra vamos a ver justamente endovenoso y van a ver que también es. Yo, por ejemplo, a la hora de que me administren un medicamento, yo prefiero endovenoso. Ay, no, yo tengo miedo al intramuscular, de verdad. Me da miedo esa aguja, lo siento. Y no, Una para mí pregunta. no genera mucho dolor. Para mí. Vas a ver, Sí, vas a ver. una pregunta más. Disculpe, licenciada, y para un paciente anémico que requiere, ¿se puede aplicar combinando las vitaminas en intramuscular? Por lo general ya vienen las preparaciones, pero sí sería un poco arriesgado, diría yo, y contraindicado mezclarlas uno mismo, porque las combinaciones pueden ser antagónicas. O sea, es decir, por ejemplo, hay medicamentos que inhiben la absorción de otros medicamentos. Es más, al contrario, por ejemplo, pueden ser perjudiciales. Entonces, por ejemplo, los complejos B, por lo general, como estos van a ayudar a la formación de glóbulos rojos, eritrocitos, hemoglobina, son un poco incompatibles con la vitamina C, por ejemplo. Perdón, ya me estoy equivocando. Van a ser incompatibles, por ejemplo, con las vitaminas D, con el calcio, porque el calcio inhibe, ¿no?, su absorción. Entonces, nosotros no podemos hacer esa mezcla. Sin embargo, si ya vienen de la farmacia, ellos obviamente le colocan pues aditivos farmacológicos en los cuales este tipo de acción antagónica que tienen entre ellos sea pues desaparecida, ¿no? Y se pueda administrar junto, sea vía oral, endovenoso, intramuscular. Pero de preferencia nosotros hacer ese tipo no. Ya viene todo calculado, exacto. Y cuando ya lo viene de farmacia, ellos ya, como digo, ya le han puesto ese aditivo para evitar justamente, ¿no?, que haya una reacción. O que se impida una vitamina que se absorba la otra. Por eso que las vitaminas, incluso en orales, no deberían tomarse en diferentes horarios. Por ejemplo, hay gente que toma el omega en ayunas y el omega es un ácido graso. Entonces necesita de jugos gástricos o necesita de los alimentos. Tienen que tener cuidado por eso. Que siempre sigan, como siempre les digo, la terapéutica. O sea, la receta, la dosis, la indicación, porque a veces nosotros vemos en internet o nos dice un familiar y eso no es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas D se deberían tomar en la mañana. Igual si se aplican, deben ser en la mañana, porque dan energía. Y en la noche, si es un paciente, digamos, que necesita descansar, le vas a dar energía para que se duerma. No va a poder dormir. Entonces en la mañana. Y así. Licenciada, ¿y el ácido fólico en qué momento se toma? ¿En la mañana o en la noche? El ácido fólico vía oral, o sea, tabletita. La Sí, en tiamina. tabletita. Ya, el ácido fólico es como, en realidad el ácido fólico es el que se aúna en los eritrocitos para ayudar también en la parte de lo que es el hierro,
Generalmente o se debe tomar a las 10 de la mañana y acompañado también, al igual que lo que es el hierro, se debe tomar con un alimento que sea cítrico o en todo caso agua sola, pero no se debe tomar con leche, porque como les decía, el calcio inhibe la absorción del hierro. O sea, nada sacan tomando su vaso de leche, yogur griego, y tomándose su ácido fólico o su hierro, Miss, porque no se va a disculpe, el absorber ácido al 100. fólico Y eso que es ya la hay tiamina. deficiencia. El ácido fólico es la tiamina, la B1. No, no es el mismo. La tiamina lo usan a los pacientes también. Bueno, lo usan las personas que quieren verse bien, ¿no? Para comprar ya la B1. Pero también lo usan los pacientes con hígado Pero el graso, ácido fólico con no una es la cirrosis tiamina, la hepática. B1. No, pero no es el mismo que el ácido fólico. La tiamina pertenece al grupo del complejo B. Es el ácido Pero, por fólico. ejemplo, hay estudios, la tiamina se debe tomar en caso de que tengas una deficiencia, pero hay estudios que refieren que es mejor tomar el complejo B, o sea, como tal, el complejo, todas las vitaminas juntas de ese grupo de vitaminas, denominadas complejo B, a tomarlas por separado, ¿no? Porque casi todas van a actuar, o sea, casi todo ese tipo de vitaminas van a actuar sobre la sangre y el tejido sanguíneo circundante, ¿no? O sea, vasitos sanguíneos, van a mejorar la irrigación, básicamente, la irrigación circular, la inervación, y con esto generan, no es que es para el pelo, para las uñas, es que con eso va a generar mayor producción, por ejemplo, de eritrocitos, al mejorar la circulación, ¿no? Va a haber mayor oxigenación y vamos a tener una piel más tersa, o sea, pero es un efecto no es que es para eso. Eso hay un gran error y por eso la gente a veces toma vitaminas, bueno, no estamos saliendo del tema, pero toma vitaminas y en realidad sin que lo necesiten, ¿no? Entonces a mí es un peligro, la automedicación. Me hice una pregunta. Sí. Me dijeron que para la colocación de vitamina C se tiene que diluir en suero fisiológico, pero una vez vi que la estaban colocando directo por vena, la vitamina C directo. ¿Qué? ¿Directo del frasco? No, sino que lo extrajo en la jeringa y le estaba poniéndole directo. Bueno, sí, no, casi me desmayo. Uno que, ¿sabes qué? O sea, la vitamina C, ahorita, como decía en la sesión pasada, se está poniendo a diestra y siniestra, pero hay que saber que que puede causar reacciones en los riñones. O sea, si la persona no sabe que tiene cálculos renales, porque a veces esos dolores de cálculos renales, pues, tardan años. Yo puedo tener ahorita y normal, happy, pero porque soy relativamente joven, pero cuando ya tenga 40, 50, o sea, aparece, y si yo me coloco dosis, así como tú me comentas que le llaman, tengo una amiga que hace eso, ¿cómo se llama? Tiene un nombre que le ponen, superdosis o dosis mega, no sé. Megadosis. Megadosis. Megadosis, pero también se administra en endovenoso y claro, la concentración nada más sube, pero no es así. No es directo. No es directo. Eso es lo que me causa sorpresa, de verdad. Porque En todo caso, licenciada, tendríamos que hacer los exámenes de sangre para poder saber en qué nivel, qué nos falta para poder aplicar las vitaminas. Sí, solamente que, estimada Silvia, es súper costoso porque los dosajes de vitamina están carísimos y no los cubre actualmente el Ministerio de Salud. O sea, por ejemplo, si tienes CIS, no hay, y es salud menos. Pero Ese es mira, ahí. la vitamina C, la más común y comercial que hay, es una alemana, la Pascoe, pero es tan solo de 7.5 nada más, es bajísimo, o sea, tampoco no es gran cosa que digamos, yo me aplico la de 25 miligramos. Claro, pero eso, por ejemplo, como te decía, no, hay que valorar la condición del paciente. Si nuestro paciente, claro, no somos médicos, pero al menos antes de colocar, si ustedes no son personal de salud, traten de indagar un poquito, por ejemplo, si tiene problemas para miccionar, si es varón o mujer, si tiene dolor, entonces, porque eso te puede indicar también por allí que haya un problema, pues, renal, ¿no? Otro, si tiene Glucosa. ya que se va a poner. Sí, el nivel de glucosa, pero también si tiene urticaria.
o sea, algún tipo de alergia al Alergia. momento de la colocación y 3 días antes. Por ejemplo, señora, usted hace 3 días o esta semana ha tenido comezón, urticaria. Si te dicen no, chévere, porque también cualquier problema de la piel puede ser de repente una alergia a un, qué sé yo, un insecto. La vitamina C en megadosis puede más bien, si bien es cierto, Y va es la alergia. prevenir, puede exacerbar ¿cómo se llama? Los signos, los síntomas de una reacción alérgica. Entonces hay que tener cuidado. Traten de preguntar, indagar nada más, ¿no? Porque, como les decía, esos dosajes están, pero un ojo de la cara. Están bien caros. Entonces la población peruana es como que bien difícil de que podamos accedernos. O a veces algunos acceden, pero por un tema ya de una enfermedad diagnosticada, ¿no? Si no, Lo que es Comodomis es el tamizaje, no, el examen de la B12. ese sí, ese es que hay casi en todos lados por el tema de que hay deficiencias de la cianocobalamina, pero casi que es el único. Y bueno, de la B12 y sí, solamente eso, ¿no? Porque luego son ya glucosa y bioquímicos. La D3 es cara, la vitamina K, La D3, de magnesio también es cara, pero el sí, magnesio es nivel sanguíneo nada más. sí, ya ves, o sea, sí es costoso. O sea, hay personas que lo podrán asumir, pero hay personas que no. Pero sin embargo, como les digo, no traten de indagar, valorar cómo está mi paciente al momento de que yo le estoy poniendo. Y en esas semanas, si yo le estoy colocando un día viernes, por ejemplo, cómo estuvo desde el lunes, ¿no? Tuvo algún tipo de, estuvo con fiebre, por ejemplo, ya, infecciones, evitar poner durante infecciones, porque si hay fiebre, que hay infección. Entonces, no, de preferencia ser sincero y decirle, mire, ¿saben qué? Le recomiendo que vuelva, no sé, 2, 3 días después, ¿no? Y ya usted lo pueda administrar. Porque básicamente eso es algo rentable, ¿no? Sí, es cierto, pero tengamos las precauciones del caso justamente para evitar dañar a otra persona. Pero por lo demás, chévere, normal. Como dice, el que quiere embellecerse se embellece. Yo sí le tengo terror a esas cosas, no, a mí me da miedo. Me dice es por salud que me inyecto la de 25 cada semana. Claro, sí, cuando ya hay una patología de fondo, ni modo, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, Provenza no lo haría. Tengo miedo. A mí, por ejemplo, mis pacientes, yo como converso con ellos porque son crónicos, ¿no? O sea, ya vienen y los conozco como 3 años, más o menos. A los pacientitos ya les bromeo todo y me dicen, no, señorita, pero usted bien linda, nos pone todo y usted no se acaba. Ay, no, yo tengo miedo. Hasta para las vacunas. Soy muy nerviosa. O sea, nerviosa para que me pongan a mí. Soy una mala paciente. Por eso también, cuando ustedes vayan a practicar, traten de practicar con una persona que sea serena, tranquila, porque si ustedes van a practicar con una persona, una yo que es así, digamos, nerviosa, que tiene miedo a las agujas, las va a poner nerviosas ustedes. Y ustedes van a pensar, no, no puedo, lo voy a hacer mal, o sea, ustedes se van a desanimar. Por eso, la persona que elijan para practicar, con suero fisiológico pueden practicar en cualquiera de las vías, porque son como dice su nombre, fisiológicos, tienen casi el mismo nivel de los iones de nuestro organismo, entonces casi no hay problema, no hay reacciones alérgicas al suero fisiológico. Pueden practicar. Y, La persona y dice, serena, tranquila. para practicar también hay que estar bien tranquila y relajada porque nosotros mismos nos podemos pinchar con la aguja y no podemos tener ese error, es gravísimo. Mis, hay unas agujas especiales para cuando se retira después de haber aplicado la inyección intramuscular, se retrae la aguja. ¿Hay agujas? Sí, por ejemplo, en las de vacunas, sí, sí se usa esas, que son tan lindas, pero también las hay en otras cantidades. Sin embargo, acá nosotras, usaría a mi hermanito como que qué malulo, por Dios. Le vas a deber mucho a tu hermanito. Me da risa. De hecho, recordar que usaba a mi hermano como que me dientes también. Ya se olvidó, menos mal. Prometí que el primer sueldo sería para él. Menos mal que ya pasaron años y se olvidó. Pero sí, esas jeringas, hay en el mercado, las he visto en las farmacias en Lima, en esa farmacia, ¿cómo se llama? Universal, creo, sin hacer promoción postdata. Pero aquí, por ejemplo, en mi zona no las tenemos, no hay. Caballero nomás, Porque quiero hay su derecho. agujas ahora. Sí, con la que podamos, ¿no? Como se dice, el peruano acepta todo. No son comerciales esas vacunas, Miss, porque te estaba buscando la Retroactive.
No, no las encontré. Sí, no, es que son muy caras y de verdad son casi inaccesibles para las personas. Imagínate que venga un paciente con esa receta y le diga, señor, vaya a comprar su jeringa tal, ¿no? Retráctil, y chévere, no va a volver. O que pague más por el servicio, ya que uno la consigue. Sí, pues si uno la También consigue. es seguridad, mis. Ahora en estos tiempos el VIH es bastante, o la hepatitis es bastante. Sí, eso sí, por eso háganse su tamizaje. Son gratis, aunque también duelen. Bueno, estimados participantes, esto ha sido hoy, como siempre, pasándonos la hora. Félix ya estará con sueño ya y nosotros Pasó la hora. nos pasamos la hora. Bueno, estimados participantes, muchísimas gracias por la continuidad que están teniendo. De verdad, les sigo instando con muchos ánimos a que puedan practicar. No dejen pasar la oportunidad. Sesión que hacemos, por ejemplo, intradérmica, ya vayan practicándola porque es con el ánimo del momento, ¿no? Porque a veces cuando ya uno deja pasar es como que ya se pierde el ánimo, ¿no? Entonces, sigan intentándolo, si es que lo han intentado. Y si no, es el momento, ya intradérmica y subcutánea. Ahí el hermanito va a usar el conejillo de Indias, de repente al esposo, a la mamá, al papá, no sé. Prometan ya el oro y el moro para que se dejen administrar. Gracias, mis. Luego de eso van a olvidar ya de eso. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Gracias también a ustedes, que tengan